La sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí, sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy pero muy suyo. Ya empieza Sin Daños a Terceros, con Edel López. Amigos, muy buenas tardes. Hoy estamos aquí en este martes 14 de septiembre y hoy estoy muy contento porque me reencuentro después de muchos años con un gran amigo, con un gran compañero que tuve de estudio, pero hoy estoy con él, voy a estar con él platicando acerca de muchas situaciones que estaban en este país, muchas situaciones que nosotros vivimos como estudiantes y también que nosotros vivimos como egresados de nuestra carrera, y sobre todo la importancia que existe en la educación continua en México, que es algo bien importante y bien necesario para muchas personas y estudiantes en este país. Hoy también es el Día del Locutor. Me encuentro muy contento de felicitar a todas estas personas que se dedican pues a la locución, que se dedican a este gran arte permítame que aquí tengo que capturar una llamada, en el gran arte de comunicar con la voz, y me encuentro muy contento de estar aquí con Álvarez. Él es mi queridísimo Carlos. Creo que tengo un poco de estática en mi señal. ¿Me escuchas bien, Carlos? Sí, pero de repente se corta. Se corta, ¿verdad? A ver, ahí Sí, yo un poquito. me voy a ver, espérate. Ahí creo que ya. Ahí creo que ya nos pusimos ya más al tiro. Ok, creo que Mi sí. queridísimo Carlos, sí, ahí está. Oye, mi queridísimo Carlos, bienvenido aquí a Sin Daños a Terceros. Me encuentro muy contento de que estés aquí. Yo te voy a presentar, porque ya no te pude presentar bien porque estaba checando estas cosas, pero eres jefe de laboratorio de inmunología humoral y molecular del Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y del Sistema Nacional de Investigadores también, y eres certificado de la CONACERC. Es También, correcto. bueno, obviamente eres licenciado en Química Clínica, colega, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Sin Daños a Terceros. Muy bien, Edel, pues muy contento de estar aquí contigo. Pues felicidades por el día de la gente que se dedica a lo de la locución y pues a tus órdenes para lo que se ofrezca. Y se mande. Oye, Carlos, estamos platicábamos fuera del aire todas nuestras vivencias y las situaciones que pasamos cuando egresamos de la facultad. Mucha gente no lo sabe y ahorita si no lo saben se los vamos a decir. Tú y yo fuimos compañeros de la facultad, somos egresados de la Facultad de Química Clínica de aquí de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Bioanálisis más bien, somos licenciados en Química Sí, Clínica. Y cuando tú y yo salimos de la facultad fue muy interesante porque pues salimos prácticamente a un mundo completamente oscuro, salimos a darnos de topes en la cuestión profesional, y no porque no vayamos bien preparados, sino porque existen en este país muchas situaciones entre lo que estudia uno y a veces lo que ve uno en la vida real. ¿Cómo entiendes tú o cómo te puedes tú explicar que suceda este tipo de situaciones en pues prácticamente todas las universidades de este país, o la mayoría de las universidades de este país, donde los estudiantes salen y se enfrentan a un mundo pues que prácticamente desconocen, y que obviamente tienen que buscar la educación continua como una herramienta para estar siempre a la vanguardia? ¿Tú cómo piensas o cómo te das cuenta de esto, mi querido Carlos? sí, fíjate que es bien interesante y creo que es un tema que podemos abordar de distintas aristas, ¿no? Uh-huh. Creo que hay algunas cosas que están o que estaban bien, ¿no? Y que se han tratado de mejorar. Pero sí, es un hecho que cuando sales tú del aula y comienzas a ya adentrarte en el mundo laboral, pues sí realmente es como toparse con pared, ¿no? Sí. En mi caso,
yo soy originario del sur de Veracruz, ¿no? De manera inicial, decido yo en casa de mis papás, un saludo a ellos, por si me están viendo, yo decido irme a estudiar en ese entonces a Jalapa, pero el primer bache con el que me encuentro es que la universidad dice, no, tú eres del sur, a ti te toca el puerto de Veracruz, ¿no? En ese entonces mi hermana estudiaba ya en la ciudad de Jalapa, ¿no? Y había yo tenido oportunidad de ir 2, 3 veces ahí a la ciudad, y yo desde que vi Jalapa me gustó mucho, ¿no? Y yo siempre dije, yo quiero estudiar ahí, ¿no? Somos cautivadores. Sí. Entonces, pues bueno, mis primeros 2 años, tengo que decirlo, también los hago en el puerto de Veracruz, y posteriormente llego ya ahí con ustedes, ya ustedes venían en un grupo formado, ¿no? Y 2 años y medio, más o menos. Ya muy compacto, ya éramos muy compactos. Sí, me incorporo ahí en la Facultad de Bioanálisis en Jalapa, y bueno, si no mal recuerdo, somos generación 98, 2002, y entonces 98, viene 2002. Sí. Sí, ¿no? Entonces viene ya 98, en donde, órale, a hacer el servicio social, mi chavo, ¿no? Y antes de eso, Edel, tengo que contar también que, no sé, de hecho no estoy muy seguro si sigan existiendo o tengan otro nombre, porque es que aquí en México a todo le cambiamos de nombre, ¿no? Sí, la verdad. Sí, suele pasar. Entonces, me acuerdo que yo con Julia Eng, y creo que nada más los dos, nos metemos a lo que se llamaban los veranos de investigación científica. Y entonces siempre nos quedamos a la expectativa de que nos iban a dar una respuesta positiva o negativa, ¿no? El chiste es que salieron unas listas y nunca aparecimos, ni ella ni yo, ¿no? Entonces terminamos por ir a un centro de investigación que está allá actualmente por Plaza Américas, hacia atrás. Ajá, sí, hacia atrás, los tutos de investigación. La Torre de Ánimas. Ajá, sí. Que actualmente ha crecido mucho por ahí. Entonces iba yo hasta allá, y ahí era un laboratorio de química, ¿no? Entonces ese fue mi primer contacto, digamos, con ya hacer unas prácticas más así como en forma, ¿no? Claro. Y de ahí me surge un poquito la inquietud de, pues, seguir buscando el hacer algo en el quehacer científico, ¿no? Y eso me abre la mente para decir, bueno, yo quiero hacer mi servicio social, pues quisiera yo hacerlo en otro lugar, porque además, pues yo decía que quería seguir estudiando, ¿no? Yo creo que esas épocas de, pues no sé, hace 40, 50 años, en donde obtenías una carrera y decían los papás, ya se recibió mi hijo, ¿no? Yo creo que eso pues ya es parte un poquito de hace 2 o más décadas, ¿no? Entonces ahora, sí, claro, justamente pues creo que estamos más llamados a pues tratar de seguir estudiando. Y eso pues puso mi mirada pues en lo que es ahora mi alma mater ya profesional, que es el Instituto de Nutrición, o el Salvador Subirán, como se le suele llamar o conocer. Y pues ahí es donde empiezo a hacer toda mi formación, y empiezo ya, pues ahora sí, a sentir los rigores de la parte laboral, ¿no? Como decimos, sí. Y también me acuerdo que cuando nos dicen, bueno, ¿a dónde te vas a ir para el servicio social? Yo digo, bueno, pues me voy a ir al Salvador Subirán. Y algo que, por ejemplo, pues a mí no me parecía, pero pues así es, ¿no? Si te acuerdas, te dan 100, 50, 200 pesos, lo que sea, pero cuando eres el servicio social, te dan una lana ahí, ¿no? Una feria ahí para tus camiones o tus comidas, sí, pero no es mucho. Te dan una... Y entonces creo que nos hacen firmar una carta en donde pues tú renuncias como que a esa dádiva, ¿no? Y entonces me vengo acá a la Ciudad de México,
Y ya estando acá dices, oye, pero pues yo vengo a un lugar tratando de esforzarte y todo esto, y Ajá. otros que se van a quedar por allá, pues sí les dan mucho, poco, pero les dan, ¿no? Entonces eso también fue algo en su momento, pues que es también como bache en el camino ya adentrándote pues en el área laboral, ¿no? Oye, fíjate que ahorita que estás haciendo toda esa narrativa y que obviamente afortunadamente fue muy positivo el que te quedaras allá, ¿no? Porque ya has hecho tu carrera allá y ya tienes todo tu renombre allá, pero fíjate que cuando sales de la carrera, bueno, al menos a mí me pasó, sales muy, muy oscuro, ¿no? O sea, no sabes en qué momento te vas a enfrentar con situaciones que leíste en algún libro y que nunca las viste en persona. Me acuerdo muy bien, y a lo mejor nos está escuchando, mi queridísimo Moy, me acuerdo muy bien que en una ocasión, cuando él y yo compartimos trabajo allá en Orizaba y que Saludos a nos Martínez de pusieron, la Torre. saludos a Martínez de la Torre, Veracruz, por cierto, y que nos dieron nos pusieron a tomarle muestra de un neonato, me acuerdo, güey. Y entonces el chamaquito estaba amarillo, o sea, era un piolín, o sea, ni siquiera un bebé, era un piolín. Entonces me acuerdo que Voy y yo nos veíamos mutuamente y las enfermeras se reían, ¿no? Y entonces te das cuenta o te percatas de que la formación en este país se da un poco sin la especialización en muchas áreas, ¿no? O sea, tú y yo ahorita lo platicábamos y me parece un buen punto de partida de platicar acerca de la educación continua, porque tú me comentabas que es bien importante que ahora las nuevas generaciones empiecen a visualizar su carrera más completa en el sentido de que eres en nuestro caso, un químico clínico, pero tienes que tener una cierta especialidad para poder llegar a un nivel en donde puedas tú, obviamente, estar, pues, de tú a tú con muchos profesionales de la salud que están prácticamente corriendo a tope en sacando el trabajo, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Sí, fíjate que comentábamos también antes de iniciar el programa. Uh -huh. Yo creo que lo que ocurre en el campo médico, en particular pues con el gremio médico, es un buen modelo y que yo no sé por qué no se ha permeado hacia otras especialidades o hacia otras carreras, ¿no? Pero Uh -huh. justamente antes de comenzar esto, platicaba yo aquí con Edel que siempre vemos al médico, al doctor, ¿no? Como un profesional que toda la vida se está quemando las pestañas y que toda la vida está estudiando, está inmerso en los libros y demás. Sí, Y le sí, claro. decía yo a Edel que una de las cosas también cuando sales de la carrera es como que dices tú, bueno, ya llegué a lo alto de la montaña, ¿no? Pero cuando llegas a la cima de la montaña, pues ves que hay otras montañas más altas, ¿no? Y entonces, sí, el Sí, reto para sí. los chavos es pues Y es justamente tratar bajar y de, subir, ¿no? sí, sin duda, tratar de ver más allá del horizonte, ¿no? Uh -huh. Y te comentaba yo, Edel, que en su momento yo estaba un tanto dudoso entre si estudiar química o medicina. Sí. Finalmente me decanto por la química, porque siempre sí fui como más de a ver qué pasaba, ¿no? En el experimento, más práctico, ¿no? Eh, y saliendo de la carrera, pues te das cuenta que si estudias hasta ahí, pues ahí te quedas, ¿no? Entonces, yo creo que no solo la medicina, y eso creo que es un estigma que debemos de quitar como sociedad, Uh -huh. pero pues no solo el médico es el que se quema las pestañas, ¿no? O sea, todas las carreras estamos llamados, el contador, el abogado, el arquitecto, estamos llamados pues a seguir con todo esto de seguir preparándote, ¿no? Ya sea con Claro. una maestría, una especialidad, un doctorado, un postdoctorado, etcétera, ¿no? Y bueno, lo interesante de todo esto pues es pues tratar como de encontrar las vías que creo yo que, espero que nos estén escuchando jóvenes,
pues lo interesante es decirles el cómo se puede hacer, ¿no? Claro. Y un poquito hablando de la educación continua, que tal vez en el país tenga 2 décadas, cuando mucho, ¿sí? Pero fíjate, tú sabes que todo esto de la certificación, las acreditaciones, muchos de esos términos que actualmente escuchamos, tú sabes que vienen derivados del Tratado de Libre Comercio de 1994. Sí, sí, ¿No? sí, la famosa globalización. En ese entonces, creo tú y yo teníamos 14 años, ¿sí? 14 años y 14, 15 años. Sí. Sí. Y entonces uno escuchaba el Tratado de Libre Comercio y tú dices, eso para mí, ¿para qué, no? Eso a mí ni fu ni fa, ¿no? Pero ¿Con fíjate, qué se hasta el día come? de hoy, sí, 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 sí. hasta el día de hoy, eso tuvo una consecuencia en torno a las partes académicas, ¿no? Porque derivado de ese tratado de comercio es que Canadá y Estados Unidos dicen, bueno, a ver, sí, te vamos a meter como parte del mismo esquema, pero muéstrame que tú abogado, que tú arquitecto, que tú médico, que tú químico, pues tiene los conocimientos mínimos indispensables para decir que pues somos, tal vez no iguales, pero pues que hay una equidad, ¿sí? Entre los diferentes países o las diferentes áreas, ¿no? Sí, claro. Y es cuando México se empieza a poner la pila en la parte de pues la educación continua, ¿no? Y actualmente, laboratorios que estamos acreditados, certificados, etcétera, etcétera, pues es un punto que no puedes pasarte por el arco del triunfo. Tienes a fuerza que tener capacitación o educación continua, sin duda Claro. alguna, ¿no? Fíjate que ahorita que estás tocando ese tema, me parece bien importante, porque, por ejemplo, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que cuando nosotros entramos a la carrera, platicábamos, incluso con nuestros mismos maestros, y nuestros maestros nos decían, es que están los químicos clínicos que éramos en ese tiempo, hace 20 años, los nuevos, vamos a llamarlo así, porque era Sí, una sí, carrera sí. nueva, en cierta forma. Creo que cuando nosotros empezamos la carrera tenía 14 años la facultad, entonces en un momento dado era una carrera naciente, vamos a decirlo así, pero nosotros ya teníamos encima a los QFBs, Sí. a los QVPs, VPs. incluso a los técnicos que se profesionalizaban en ciertas áreas de laboratorio y que obviamente a nosotros como químicos clínicos nos fueron restando un poco de espacios, vamos a llamarlo así, en el ámbito laboral. Pero es bien importante eso que tú estás tocando, ese punto que estás tocando, en donde ahora los chavos tienen que ir con una mentalidad más globalizada, ¿no? O sea, una mentalidad en donde tienen que salir, por ejemplo, a hacer investigación, a hacer compartir recursos con otros laboratorios, incluso con otras especialidades, para poder llegar al conocimiento que todos tenemos ahorita. Y lo vimos ahorita, por ejemplo, con lo del COVID-19, ¿no? O sea, el COVID-19 literalmente nos agarró como el tigre de Santa Julia y absolutamente todas las especialidades, pues tuvieron que abocarse y ponerse en un solo objetivo a hacer, y en este momento el laboratorio de investigación aquí en México se ha convertido prácticamente en la punta de lanza de análisis de datos, de análisis de muestras, de análisis de muchísimas situaciones ambientales de todo tipo. Es importante, o sea, tú consideras que hemos avanzado, no solo los químicos clínicos, ha avanzado el laboratorio de hace 20 años para acá, en donde el laboratorio antes se les decía, esos batecacas, ¿te acuerdas que nos decían los batecacas? Y esos Sí, batecacas sí, y todo eso, sí. la evolución del laboratorio clínico ha sido a pasos agigantados en este sentido. ¿Tú cómo lo ves? Sin duda alguna, Edel, porque fíjate que decías tú hace rato un mundo globalizado. Y la salud no se ha quedado de lado, ¿no? Actualmente tú sabes que la medicina, por ejemplo, si tú vas con un doctor, el de la farmacia, de la esquina, o de nutrición, o del IMSS, ¿no? Si tú vas con un doctor y ese doctor te dice, ¿sabes qué, Edel? Tú tienes cara como de diabético, ¿no? Pues así Sí, de primera
pues tú no se la crees, ¿no? Yo tampoco, ¿no? Sí, Entonces dices tú, y ahora es muy fácil, ¿no? Pues me meto a internet y ahí luego aparece, hay que hacer pruebas, ¿no? Entonces estamos hablando de que hoy en día la medicina, se habla mucho de la medicina basada en la evidencia. Y esa evidencia, ¿sí? Nosotros como laboratorio somos parte fehaciente y tácita de esas evidencias, ¿no? Y tú sabes que aproximadamente un 70% de las decisiones que toma el médico en hospitalización en el consultorio, pues se basan justamente en esa evidencia, ¿no? Que son pruebas de laboratorio. Entonces, sin duda alguna, creo que toda esta parte ha crecido de manera importante gracias y sin duda, sin temor a decirlo, gracias a la ciencia, ¿no? Por ahí hay mucha gente y mucho detractor que dice, es que como, ya ves que existen las teorías conspiracionales de que el SARS se creó en un laboratorio. surgió de un laboratorio y que cómo es que tan pronto salieron las pruebas y que se distribuyeron. Bueno, pues todo eso es gracias a la ciencia, realmente, ¿no? O sea, si hoy en día tenemos un teléfono, ¿sí? Es porque muchas de estas cosas se probaron en cuestiones espaciales, en modelos informáticos, etcétera, etcétera, ¿no? La vacuna nuevamente es lo mismo, ¿no? Se pudo avanzar a pasos agigantados, pues gracias a esa evidencia científica, ¿sí? Y si no hubiera habido, por ejemplo, biología molecular, si no hubiera habido PCRs y todo el conocimiento que hay alrededor de eso, ¿sí? Pues tal vez ahorita estaríamos hablando de otra situación, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sin duda el laboratorio, ¿sí? Y sus diferentes áreas también ha crecido a pasos agigantados, ¿no? Si recuerdas, en los años 80, cuando el boom del VIH, ¿no? Que recientemente, cuando empezó todo esto, me decía mi jefa, ¿no? Cuando dice, y me decía ella, ¿no? Me remonto a cuando yo era residente y dice, llegó el primer paciente con VIH allá en nutrición, nadie lo quería revisar, ¿no? Porque ni tocar, el ¿no? VIH. Sí, porque era algo desconocido. Igual pasó con el COVID, ¿no? Y en los 70s, 80s me acuerdo que la gente decía o escuchaba la palabra ELISA y pues inmediatamente decía, no, es Elisa de para Beethoven, SIDA, decían. ¿no? Sí, no, es una prueba para SIDA, Ajá, ¿no? sí, la de ¿Sí? SIDA, sí. Y ahorita, por ejemplo, mis hijos saben perfectamente lo que es una PCR, ¿no? Claro. Igual, dices tú, pero la PCR no surgió del COVID, ¿no? La PCR que hoy todo el mundo habla y dice, ¿no? Pues viene de años atrás, ¿no? Por cierto, la primer PCR que se montó en el país fue en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, ¿no? Gracias a la ciencia. Claro, gracias a la ciencia. Sí, es que es bien importante esto que tú dices porque siempre como bien lo mencionas, ¿no? Se ha manejado que los médicos antes eran el médico el que veía al paciente, el que veía los signos, los síntomas, diagnosticaba y curaba. Y en muchas ocasiones el mismo médico era considerado prácticamente un ente divino, ¿no? O sea, por todas estas características, ¿no? Lentamente el mismo médico tuvo que empezar pues apuntalarse con la enfermería, con los rayos X, con el mismo laboratorio clínico. Y lo que tú dices es bien importante, porque para todas las personas o todos los chavos que nos están escuchando de esta carrera o salientes de esta carrera, es bien importante entender que el laboratorio es uno de los falanges que existen en el diagnóstico clínico, ¿no? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, series como House, por ejemplo,
en donde vemos un solo Ándale. médico y un grupo de médicos en donde hacen un Sí. diagnóstico porque la En medicina 5 minutos, ¿no? diagnóstica Sí. en 5 minutos, ¿no? Pero la medicina diagnóstica existe, ¿no? Pero es cara, o sea, es una situación que es muy cara, está haciendo pruebas y todo eso, y que el mismo médico va y corre las pruebas y todo eso. Obviamente eso es una serie, en una hora tenían que llegar a saber qué era lo que le pasaba al paciente. Pero esto es Sí. años y años de una, como tú le dices, una educación, una profesionalización. Muchos hablaba, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a la carrera, muchos hablaba de la profesionalización del químico clínico. Y Sí. eso es bien importante tocarlo porque es un tema que es la parte central de esta entrevista, en donde ahorita tú, en donde estás en el semillero de muchos jóvenes que están pues aprendiendo y haciendo una profesionalización precisamente de todas estas actividades técnicas. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de todas las actividades que hacen ahí en el lugar en donde estás? Sí, fíjate que acabas de tocar un tema, un concepto bien importante, ¿no? Porque a veces confundimos profesión y la profesionalización, y son dos Uh -huh. conceptos diferentes, ¿no? Profesión, pues, por ejemplo, yo puedo ser herrero, ¿no? Y como dicen ahora las nuevas generaciones, ¿no? Es un herrero bien pro, ¿por qué? Pues porque todas sus puertas y todo, pues le salen súper bien, ¿no? Los que lavan carros, Sí, pues también claro. son profesionales de esto, ¿no? Pero un profesionista o la profesionalización justamente va en depurar de una manera elegante, ¿sí? Y de una manera ordenada, Uh -huh. pues eso, ¿no? Y eso pues nos lleva de la mano nuevamente al tema de hoy, que es la educación continua. En este sentido, por ejemplo, en el instituto hay una asociación de químicos, ¿sí? Uh -huh. Que pues surgió, ¿no? de la idea, pues, de justamente estas ideas, por así decirlo, sistemáticas y entusiastas de, oye, vamos a reunirnos y vamos a echarnos un café y vamos a discutir un artículo, ¿no? Claro. O anecdóticamente me cuentan, ¿no? Que había varios laboratorios y pues el laboratorio uno no sabía lo que hacía el laboratorio de enfrente y bueno, pues vamos a juntarnos pues para ver en qué podemos colaborar, ¿no? Y Claro. entonces es que anecdóticamente se forma la Asociación de Químicos ya como una agrupación profesional, ¿no? Que justamente se encarga de, o tiene su visión principal, es proveer a todo el gremio del laboratorio, ¿no? Pues charlas de educación continua, ¿no? En donde se Uh -huh. invitan a expertos. Por ejemplo, fíjate, ahorita a colación de la pandemia, pues Uh -huh. esto, como tú bien nos dijiste, nos agarró, yo iría con los dedos en la puerta, ¿no? Sí, sí, Y sí, o sea. seguimos padeciendo, ¿no? Porque cuántos niños, a mí mis hijos de repente me dicen, papá, es que pues el internet falla y me saca, o se pausa, ¿no? O les digo yo, también doy clases que no termino de acostumbrarme, porque a veces te quedas así como los luchadores esos de nuestros tiempos, ¿no? Que Sí. están así con las manos, ¿no? Sí, como lo Que que nos venían pasó en ahorita un ring. entrando, ¿no? Así de que te quedas así de, Exacto, ¿qué pasa? Sí, 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 exacto, es exacto. Y raro, ¿no? eso en otros países, créeme que es diferente, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad tal vez de estar en otras partes del globo terráqueo, pues Sí, te das claro. cuenta, y ahí es también cuando dices tú, híjole, no, sí somos tercermundistas, ¿no? Por Sí, y poner un duele ejemplo. culero, cabrón. El tercer mundo duele Sí, sí, culero, sí, 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 o sí. sea, Sí, ahorita sí, ahorita te cuento algo así, pero continúa con tu idea. pero entonces esta asociación pues tiende a bien organizar sesiones ya desde hace más de 15 años, sesiones académicas, ¿sí? Sin fines de lucro. Por ejemplo, es muy raro que tengamos invitados de casas comerciales, ¿no? Porque Uh siempre -huh. decimos, las casas comerciales, pues lo que quieren muchas veces es dar a conocer sus productos y vender. Entonces sí somos como cautos en esa parte.
¿sí? Sin Sí. decir que no lo hagamos, ¿no? Y también fíjate que con esto del COVID, pues nos ha dado oportunidad de acercarnos, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido gente de Canadá, de la Universidad de Inglaterra, de la Universidad del Karolinska, ¿no? Gente que de alguna u otra manera ha pasado por el instituto y Ujú. que dices tú, bueno, si no fuera de otra manera, pues no podríamos contar con la presencia, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que hacemos mucho a través de la asociación, ¿no? Ujú. Yo ya ahorita estoy como parte del consejo de la mesa directiva, pero Ujú. ya hasta el año pasado fui presidente. Y justamente Ah, muy bien. déjame Sí, claro. platicarte que en esos 2 años que estuvimos en la presidencia, y bueno, no es algo que empecé yo, sino tengo que también reconocer que hay gente mentora. Un saludo, por ejemplo, a la química María Antonieta Valladares, fue quien me convenció en algún momento de órale, métete ya a la mesa directiva, porque tengo Sí, que porque yo confesar que recuerdo un que no par de... eras mucho o sea, ya son cosas de organización y decías, no, no, ¿yo qué voy a Sí, hacer ahí? Sí, sí, me acuerdo. sí, yo soy como más operativo, así dime o dame una encomienda y la hago, ¿no? Pero Sí, claro, claro. ya estando en la cabeza, pues tienes que tomar ahí luego toda la polaca, ¿no? Que muchas veces pues no nos gusta. Pero comento esto porque justamente del 2017 a la fecha, a través de la AKINS, hemos comenzado con lo que se conoce con el proceso de certificación profesional, que nuevamente nos lleva a la parte de educación continua. Y no es pues nada más que eso, ¿no? O sea, tratar de juntar el mayor número de puntos Ujú, curriculares para ujú, que en un lapso de tiempo, pues un comité evaluador de expertos ujú. te otorgue una medallita, ¿no? Te otorgue una licencia en donde diga, pues este cuate está certificado, ¿no? Ok. Y a lo mejor habrá quien diga, bueno, ¿y eso qué, no? Porque la mayor parte de los colegas es lo que te dicen, ¿no? ¿Y eso a mí para qué, no? Si no ves un beneficio a veces con el signo de Monetario, sí, sí, pesos, sí. es una pérdida de dinero y de tiempo, ¿no? Sí, Pero claro. fíjate, un poquito para ponerlo en contexto, mi querido Edel, tú te acuerdas que en el 2017 pues hubo un sismo que justamente acaba Sí, también de sí. temblar, ¿no? Pero hay un sismo acá en la Ciudad de México y entonces un montón de edificios se ven dañados, ¿no? Y justamente en ese año empiezan a hablar mucho de los famosos DROs, ¿no? Los Ujú. directores responsables de Responsables obra. operativos. Ajá. Exactamente. Y entonces eso quiere decir que cuando uno hace un edificio, pues hay alguien que se cerciora de que todo eso esté bien, ¿no? Entonces, Sí. para que tú seas DRO, tienes que tomar un curso especializado, ¿sí? Y te certifican Ujú, las unidades generalmente universitarias, ¿no? Te certifican para que digan, pues Eder ujú. López tiene la capacidad como perito para decir si ese edificio sirve o no, ¿no? ¿Sí? Igual puede ser el maestro albañil, pero pues Claro. él no tiene esa credencial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjate que en ese Sí. año, todos los DRO que había en la Ciudad de México, pues podemos decir que se hicieron de una super lana. ¿Por qué? Pues porque eran los que tuvieron un poquito la visión de tomar ese curso y pues Claro. tenerlo. Si tú lo recuerdas, tú que estás en los medios de comunicación, Sí, salió sí, que sí. la UNAM iba a dar cursos gratuitos, ¿no? Para que Sí, muchos de se sumaran a la acreditación y revisión certificación. de... Sí, 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 sí. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ve, lo pongo como ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora sí que a veces por falta de visión no lo hacemos, ¿no? Claro. En la pasada revisión de la NOM que opera, la NOM 007, si no me recuerdo, que es la que rige el cómo debe de operar un laboratorio clínico, en el 2017 se habló de la importancia justamente de la certificación profesional en el químico.
¿sí? Sí. Y si bien fue algo que no se añadió como un punto obligatorio, sí se tocó y se puso en un, digamos, en un anexo que pudiera ser un punto potencial a tocarse en la siguiente revisión. Tú sabes que las NOMS pues se tienen que revisar de manera Sí, periódica, ¿no? continuamente, sí, para Entonces, hacer entonces, por adecuaciones. ejemplo, nuevamente yéndonos al área médica, en reumatología, que es el área en donde yo estoy, ¿no? Un reumatólogo no puede ejercer su profesión como reumatólogo si no tiene el certificado del Consejo Nacional de Reumatología, Sí, así ¿sí? es. Y eso lo hicieron también, pues ya de manera prácticamente obligatoria, ¿sí? De tal suerte que un reumatólogo cuando termina su formación tiene que hacer un examen de consejo para que ese consejo diga, ah, sí, tú puedes ver ese edificio, haciendo un poquito la analogía con lo Sí, de los DROs, ¿no? ¿Sí? Y eso yo creo que en algún momento EDEL, pues va a ocurrir con todo el gremio del laboratorio. Hasta ahorita es algo que es un tanto opcional. Lo puedes hacer claro, tú, lo puedo hacer yo, quien sea, ¿no? Pero claro. ya hay universidades, ya hay hospitales en donde pues se vuelve un requisito importante. ¿Por qué? Pues porque con eso tú estás demostrando que tienes los elementos y conocimientos, aptitudes y actitudes mínimas esenciales para desarrollar tu profesión. Sí, de hecho, hasta para irse al extranjero. Recuerdo en una ocasión platicando con un amigo que su sobrino fíjate, hizo una certificación en el análisis, en los análisis de aguas, pero era un análisis así como que bien específico, como que de metales pesados y esa situación, y él hizo una certificación en eso. Cuando lo que tú dices, cuando él lo quiso hacer algo así como lo que a ti te sucedió, no quiso estudiar una maestría, prefirió irse por las certificaciones y las acreditaciones. Y el papá le decía, no, pero ¿por qué estás haciendo eso? Que la fregada, ¿no? Ya sabes, siempre la mentalidad a veces de los papás es un poco la de, estudia para algo que te reditúe dinero, ¿no? O algo así, ¿no? Y a veces es Sí. más una cuestión profesionalizante, ¿no? Y el chavo un día, de repente un día les dijo a los papás, pues que se iba a Alemania porque una empresa que se dedicaba a hacer aguas embotelladas, pues lo contrató porque necesitaba a una persona que se dedicara precisamente al estudio de metales pesados. Entonces, es bien importante esto que tú dices. O sea, porque en México tenemos, a veces en educación, tenemos una idea absurda y seguimos en pañales en muchos conceptos y en muchas ideas, ¿no? Tratamos a pasos agigantados de llegar y avanzamos 3 pasos y retrocedemos 4, ¿no? Como pasa casi siempre en este país. Pero es importante lo que tú dices y sobre todo la forma en cómo ustedes como asociación han integrado este tipo de acreditaciones para que obviamente los chavos puedan llegar. ¿Cuáles son, por ejemplo, cuál es el proceso? Yo soy un egresado de química clínica, de QFB, de incluso medicina general, que quiero hacer una certificación en el laboratorio. ¿Cuál es el proceso que ustedes tienen que hacer con ustedes para poder llegar a llegar a este conocimiento? Bueno, ahí fíjate que se abre un poquito el abanico de posibilidades, Uh -huh, porque, por ejemplo, también la Dirección General de Profesiones, ¿no? uh -huh. Dice, ¿no? Y eso nuevamente tiene que ver con los tratados de libre comercio que hablábamos hace algunos instantes, ¿no? Sí, pero dice, por ejemplo, un médico, un colegio de patólogos, no Uh puede -huh. certificar a un ingeniero químico o un químico clínico, ¿no? Claro, Entonces la SEP dice que debe de haber órganos colegiados, ¿sí? Que sean los encargados, los especialistas, ¿sí? De hacer los procedimientos acordes para que tú puedas otorgar ese tipo de licencias o de reconocimientos, ¿no? uh -huh. ¿Sí? Sí, Por ejemplo, un arquitecto pues no nos puede enseñar a nosotros cómo pipetear, ¿no? ¿Por sí, qué? Pues claro, porque ¿no? los expertos en eso somos nosotros. Entonces, yo Así creo es. que los estudiantes se tienen que acercar a las asociaciones, ¿no? A los colegios, a las federaciones,
a las confederaciones, ¿no? Para que les digan los procedimientos a seguir, ¿sí? Para que pues esto sea viable, ¿no? Muy probablemente en el caso de los recién egresados, pues lo más conveniente o lo más sencillo es hacer pues algún examen teórico práctico, ¿no? Pero eso lo dictaminan el Colegio de Pediatras, el Colegio de Reuma, el Colegio de Químicos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno establece o dictamina los requisitos, los parámetros mínimos, los parámetros, ¿sí? El puntaje, etcétera, etcétera, para cada una de las especializaciones. Hace no mucho tiempo platicaba yo con una colega de ahí del departamento, que ella estuvo inmiscuida en el Colegio de Reuma, y dice ella, ¿no? Que cuando dijeron, a ver, ¿quién quiere tomar el curso para que el colegio pues realmente diga que podemos acreditar reumatólogos, ¿no? Pues todo el mundo levantó la mano y ahora sí que como en las caricaturas, ¿no? Todo el mundo echó paso para atrás y ella fue la que quedó al frente. ¿Sí? Sí, y me decía, mira, Carlos, realmente en reumatología estamos hablando de que a lo mejor un 70%, 60% de los reumatólogos están certificados. Y eso me llevó a mí a preguntarme en el área química, ¿no? Tal vez en el área química estamos muy, muy distantes, ¿no? Y déjame ver, creo que por aquí tenía yo el dato. No estaba yo preparado, pero por aquí lo debo de tener porque hace poquito di una plática. Déjame buscar. Y bueno, si bien, aquí está, si bien no puedo yo decir a nivel nacional, pero seguramente es muy poco. Fíjate, en 3 años, nosotros certificamos, nuestro primer certificado de nutrición, por así decirlo, fue la Química Valladares. Luego en el 2015, en el 2016, fue otra química. Y fíjate, lo hicieron, creo yo, para poder acceder a unos estímulos que te da la Secretaría de Salud. Sí, nuevamente, anteponiendo la cuestión del signo de peso. Sí, la cuestión del signo de peso. Lo que siempre. En 2018 nos certificamos 15, en 2019 12 y en 2020 5, es decir, en un lapso de 3 años nos hemos certificado como 30 o 32 químicos. Pues está muy bien, ¿no? Eso de la plantilla de químicos del Instituto de Nutrición, que es más o menos 110, 130, pues es más o menos como un 25%, ¿no? En el instituto, ¿sí? Pero fíjate que uno de los principales retos, pues es convencer a la gente de que lo haga, ¿no? Porque generalmente te dicen, ¿y eso para qué? ¿No? Por ejemplo, yo soy del Sistema Nacional de Investigadores y digo, pues ¿para qué, no? O sea, si yo ya soy investigador o ya, Pero cuando te metes a la página del SNI, te das cuenta que, por ejemplo, ahí viene un apartado que dice certificación profesional, ¿no? Y eso pues aplica pues para todos los investigadores, ¿no? Un punto importante y que mencionábamos antes de comenzar esta charla, decíamos que lo que hacen los médicos es un buen modelo, ¿no? El costeado. Y nuevamente, sí, educación costeada. O sea, no es que yo critique ni mucho menos, sino estamos tratando de encontrar pues las áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, decíamos fuera del aire que el médico siempre lo vemos que estudia y que está en los libros y que lleva, no hombre, tantos años estudiando, pero decíamos que el médico sí le reditúan, por ser residente le pagan, ¿no? Y muchas veces son los que sacan la chamba, ¿no? Eso no se da en contabilidad, en arquitectura, en química, en todas las demás carreras, ¿no? Entonces yo creo que también es una manera de incentivar hacia la profesionalización, ¿sí? Hacia esa alta especialización, ¿sí? Y bueno, pues no se tiene ese sistema. Sin embargo, bueno, pues creo que podemos acceder a becas, podemos acceder a ciertos apoyos gubernamentales, ¿no? Y aparte hacen eventos continuos, ¿no? Sí. A veces, por ejemplo, becamos estudiantes y cosas por el estilo.
¿no? Entonces, bueno, y ahorita me acordé, fíjate, ¿no? Las veces que fuimos a los congresos, Sí, pues eran con becas, ¿no? Porque o sí, pagabas el camión o pagabas la inscripción, ¿no? Entonces, sí, y muchas muchas veces, por ocasiones ejemplo, era así como de casi casi botear. ¿Te acuerdas una vez que boteamos así es, para, así es, así es. para ir a un congreso? Sí, o sea, fue algo así bien interesante porque pues era prácticamente, pues hacer las cosas para poder hacer la vaquita para poder llegar a un congreso que nos servía hasta curricularmente, ¿no? O sea, Sí, sí, ese sí. tipo de situaciones son las que no se visualizan en la cuestión profesional. Cuando tú llegas a ser estudiante, cuando eres estudiante, eh, siempre piensa uno que cuando sale uno allá a tragarse el mundo, y no, desafortunadamente sale uno a toparse con 30, 40 personas que están saliendo con los mismos conocimientos, con la misma hambre, y se vuelve una Sí, situación en que ahora sí, tiene que llegar el que mejor esté preparado, ¿no? Y en este caso, pues así es. ahí entra la situación que estamos hablando de la educación continua. Así es, porque desafortunadamente, pues cuando tienes a más de uno, empiezas a decir, bueno, pues a ver promedios, a ver currículum, a ver Claro, idiomas, ¿no? A ver, pues, medallita de quién tiene certificación o no, todo eso es sí, claro. importante. E insisto, no solamente es en la rama médica, ¿no? Sino en todas las áreas, ¿no? Tú crees que la educación, hablando porque muchas veces aquí en México la educación se convierte también en un factor monetario, ¿no? O sea, la gente deja de estudiar porque precisamente no tiene, te lo platicaba antes del aire, que yo terminé la maestría rascando el presupuesto, ¿no? Pero, eh, ¿tú sientes o tú crees que la educación se convierte en algo elitista en México? O sea, según tu posición como presidente que fuiste y ahorita parte de un comité. Probablemente sí, Edel, probablemente sí. Y se da en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, los médicos que llegan ahí a nutrición, que no hicieron, nutrición es una cuna de médicos internos y luego hacen las Ujú. subespecialidades, ¿no? Pero médicos internos que llegan de la raza, que llegan del ISSSTE, que llegan de instituciones privadas, muchas veces se topan con el sistema de nutrición, ¿no? Y entonces, Sí. bueno, pues esa es Es muy una manera exigente, tengo elitista. entendido, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es una manera elitista de decir, tú sí, tú no, ¿no? Por ejemplo, el examen nacional para acceder a las residencias, ¿sí? Sí, Ese es un requisito que te pide nutrición, pero aparte nutrición te pide que hagas otro examen que es el del instituto, ¿no? Entonces, si tú ya pasaste, fuiste seleccionado para medicina interna, pero no pasas el del instituto, no hay manera de que entres al hospital, ¿no? Entonces, ahí sí. estamos hablando de cierto elitismo, pero justificado, pues, en la selección de la gente, ¿no? ¿Sí? Claro, Entonces, sí es selectiva y eso muchas veces creo que nos lleva, pues, al punto que comentas, ¿no? claro. Oye, Carlos, ahí en la asociación, ¿qué planes hay a futuro? O sea, nos quedan 10 minutos de programa. Me gustaría que nos platicaras qué planes hay de aquí al futuro, cuáles son los programas que se tienen visualizados, nuevas ideas, todo lo que ustedes tienen pensado, pues a lo mejor de aquí a salir del COVID, no digo porque me imagino que a ustedes les pasó también que llegó el COVID desde hace un año, 8 meses, creo que llevamos, ya casi 2 años, Sí, en donde pues ustedes traían un esquema de trabajo, llega el COVID y sí, les dice, no, ¿sabes qué? No creo que vayas a hacerlo, pero ustedes modificaron su esquema de trabajo, sus calendarios. ¿Qué es lo sí, que viene de aquí en sí, este medio año? sí, Ya sin ni medio duda. año, Te decía yo que 3 meses. sí, sí, sí. Nosotros sesionamos 2 veces al mes y lo hacíamos Ujú, en el auditorio del hospital. Viene el COVID y pues cierran todo, ¿no? claro. Entonces estuvimos, si no mal recuerdo, 3 meses, todavía era presidente,
estuvimos 3 meses sin sesiones. Entonces llegó el momento en el que dije, bueno, o dijimos, ¿no? Porque muchas veces no es el trabajo de una persona, es el trabajo de un conjunto de personas, ¿no? Sí, claro. Y ahorita mencionamos el fortalecer la parte de la parte multidisciplinaria. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ya no podemos estar ahora sí que rascándonos las narices, pues más allá Sí, de claro. 3, 4 meses, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay? Pues, oye, pues que el Zoom, ¿no? Que el Google Meet y cosas así. Entonces digo, bueno, pues vamos a tratar de reunirnos a través de estos medios y pues vamos a aprovechar, ¿no? Te digo, Claro. hemos tenido invitados de fuera de la Ciudad de México, de fuera del país, ¿no? Y eso pues sin duda ha enriquecido toda esta parte. También tengo que decir que al ser una asociación sin fines de lucro, pues no tenemos tampoco, creas, el apoyo así de mucha infraestructura, ¿no? Nosotros Claro. hacemos cartas invitaciones, no creen que tenemos a la secretaria ahí de la asociación, ¿no? Sí, sí, que llegas al Y instituto, así, ¿no? Y así hay una gran estructura, ¿no? O sea, son parte, exacto. me imagino que son una parte específica de toda la estructura organizacional Sí, sí, sí. del Y laboratorio, ¿no? mucho de esto diría yo que lo hacemos pues por amor al arte, ¿no? Claro. De pues enseñanza y todo, ¿no? Entonces yo creo que un punto importante es la proyección y también creo Sí, yo todo el trabajo de vinculación, ¿no? Vincularnos con universidades públicas, privadas, ¿no? Vincularnos con otras asociaciones del país, ¿no? Actualmente pertenecemos a una federación que es la Federación Nacional de Colegios de Química Clínica, que es a través de donde nos certificamos, ¿no? sí, Entonces, pues muchas cositas creo que hay todavía por proyectar y darle a conocer a nuestra sociedad, pues que el laboratorio es importante, que el especialista del laboratorio, no digo solamente químicos, porque pues hay biólogos, hay patólogos, hay técnicos muy buenos, ¿no? Técnicos laboratoristas, y eso me lleva pues también nuevamente a tocar el punto de la cuestión multidisciplinaria, ¿no? Que sí, desafortunadamente en México, ¿sí? Pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, cuando uno emite un resultado dudoso, ¿sí? Tiende a decirse, es un laboratoriazo, ¿no? Entonces, sí, la verdad. Entonces, sí, sí, no sí, hay de otra más que con todas estas credenciales que hemos comentado, educación continua, certificaciones, acreditaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? No hay mejor manera que esa es la contraparte, ¿no? Y esas son, claro, creo, las llaves que tenemos que utilizar para, pues, defender fehacientemente todo el quehacer que se hace detrás de un tubito de ensayo, de una laminilla, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, claro, eh, Sin duda alguna, creo yo que ese es el camino para fortalecer. Y también tengo que decir lo que ahí en el instituto, sí, de una u otra manera, creo yo que hay órganos o de manera colegiada, pues muchas veces se abordan a los pacientes pues de una manera multidisciplinaria, que creo yo que pues es la punta de lanza para abrir muchas cosas, ¿no? Sin claro. embargo, creo yo que profesionalmente hablando, muchas veces en lugar de trabajar codo a codo, trabajamos a codazos. Y eso no es No nos bueno, ¿no? ayuda, no, no No nos nos ayuda. ayuda, no nos ayuda, ¿no? Y lo vemos, digo, actualmente en aras del COVID, ¿no? Vemos a veces que las cosas, pues nomás no embonan, ¿no? Sí, sí, es un poco una situación, yo al menos en lo particular te lo puedo comentar, ¿no? O sea, a veces sí te das cuenta que existe que existen en México existen dos situaciones bien interesantes, ¿no? La realidad mundial y la realidad mundial, la realidad mexicana y la realidad del Estado de México y de un Estado de México y la realidad de una Ciudad de México, de un municipio, de una casa, ¿no? O sea, no nos regimos como que por las situaciones globales, sino que nos regimos más o menos por lo que vemos alrededor
y alrededor me refiero a 3, 4 casas, ¿no? Entonces, eso es bien, bien complicado. O sea, cuando no existe una visión de aquí para acá, o sea, de aquí a 3 kilómetros, no existe ninguna visión. Y lo que tú dices es muy cierto. Somos desafortunadamente, a veces, en muchos lugares, no vamos codo a codo, ¿no? Y eso es algo bien, bien lamentable y bien tedioso, sobre todo en cuestiones tan importantes y tan específicas y sobre todo diagnósticas como lo son ustedes en el laboratorio. Eso es bien preocupante, la verdad. Sí, sí, sin duda, sin duda. Algo te iba a comentar que ahorita se me desconectaron los cables. Bueno, Sobre. Un chisme, pues, dímelo. sobre, Tranquilo, ya. sobre lo que, sobre lo que estamos comentando justamente, pero ahorita me acuerdo. Va. Yo me acuerdo, fíjate, y a lo mejor ya un poco para algo más que quieras agregar, Carlos. Mira, antes que otra cosa, me gustaría decirte, y siempre lo digo, eh, me da mucho orgullo, me da mucha satisfacción ver que tengo amigos tan chingones y que están triunfando en los lugares donde tienen que triunfar. Me da gusto verte en el lugar en el que estás y sobre todo me da mucha satisfacción saber que en los lugares donde necesitamos los cerebros, está gente que se puede confiar y que se puede tener mucho orgullo de que te diga yo mi amigo y sobre todo que te diga yo que eres mi colega y mi compañero y te lo juro que eso me llena de mucho orgullo, mi querido Carlos. No, no, pues muchas gracias. Y ya me acordé de lo que te iba yo a decir, Venga. que iba yo a empezar a hablar como argentino o como español, porque todo esto, fíjate, eso nos lo decía un pediatra paraguayo, ¿no? Le decía a Ajá. una amiga de ahí del laboratorio que somos bien malinchistas, ¿no? Sí, Este, mucho. y le decía, doctor, es que ahí me da mucha pena hablar frente al público, ¿no? Y le decía, se llama Zoilo Morel, Ajá. pediatra reumatólogo, le dice, no te preocupes, tú habla como argentina, y le dice, ¿por qué? Dice, pues porque aquí en México, cuando te escuchan que eres extranjero, pues ya todo le creen, ¿no? Y tú Sí, dices, es cierto, por ejemplo, cierto, sí es muy ahorita, cierto. y no me quiero meter a los temas de política, que también podríamos hablar, ¿no? Pero, por Sí, ejemplo, sí, sí. ahorita Tú dices, métete. Ahí de la, vemos cómo de sacamos. la, de la línea 12, ¿no? No, pues se Sí, contrató a una empresa, creo que belga o no sé de dónde, ¿no? sí. Sí, belga. Fueron belgas, sí. Extranjera, ¿no? Y Ah, entonces ya extranjera, sí. dan el reporte y yo digo, o sea, neta que sí, o sea, yo creo que es un colegio de arquitectos o de ingenieros civiles de ICA, ¿no? Sí, Que es este semillero de ingenieros. Yo creo que ese sí, sí, trabajo sí. lo pudieron hacer, ¿no? Pero pues no, porque los mexicanos, pues no, corruptos y demás, ¿no? Yo creo que hay Sí, mucha gente con muchas capacidades, ¿no? Con buenas preparaciones, ¿no? Muy capaz en nuestro México. Yo creo que mientras no sigamos denostando la educación, la inversión en ciencia, pues este país difícilmente va a cambiar. Sin embargo, y creo yo que es un mensaje que tendríamos que darle a las nuevas generaciones, porque si bien no estamos tan viejos, pero ya no nos cosemos al primer hervor, yo creo que tenemos que decir que nosotros como sociedad, en nuestras profesiones, tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? claro. Yo siempre les digo a los alumnos, y no es algo que yo me haya inventado, alguien me lo dijo, Edel, pero hay mucha gente que me ha dicho, es que tú me lo dijiste, entonces no sé ya, yo estoy seguro que alguien me lo dijo, pero bueno, si dicen que yo lo dije en algún momento, yo les digo muchas veces a los chavos, ¿no? Tú Ajá. tienes que trabajar como si nadie te viera, ¿no? Sí, Como si nadie te viera, pero como si a la vez alguien
estuviera vigilando, porque somos muy dados, los mexicanos sobre todo, a que cuando me están monitoreando, cuando alguien me está supervisando, pues trato de hacerlo muy bien, ¿no? Entonces yo en ese sentido, yo les digo, tienen que trabajar como si nadie los viera, porque créanme que cuando trabajan bien, creyendo que nadie los ve, alguien desde algún rincón los va a estar mirando y dirá, este cuate lo jalo, ¿no? Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las Olimpiadas, ¿no? ¿Por qué se van talentos como los del Taekwondo y ves que triunfan en otros países? Sí. Pues un poquito volvamos a lo mismo, ¿no? Mientras no haya una verdadera inversión y un cambio radical en cuestionar, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, hace rato mencionabas a Sandra Luz, un saludo a Sí. la directora. Yo me acuerdo que en una clase le dije, esa dilución está mal, ¿no? Y ya de ahí, puta. ¡Ay, se enojó! Se Sí, sí, me enojó, acuerdo. creo que saqué 7 en esa clase, ¿no? Sí, sí, me Entonces, acuerdo. creo yo que eso ha cambiado, ¿no? O sea, ya, o bueno, espero, y eso te decía yo también que es algo diferente de mis tiempos en la Universidad Veracruzana a lo que veo yo acá en UNAM y todo, ¿no? Sí, Que te decía existe yo una que mayor apertura. había maestros todólogos, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora que doy clases, yo les digo a mis alumnos, ¿no? Uno también aprende de las clases, no todo lo sabe uno. Y entonces, Sí, cuando ustedes preguntan y uno no tiene la respuesta, pues no quiere decir que uno lo echa en el saco roto, ¿no? claro. Y esa es la investigación. También sales de tu clase y pues buscas saber qué información hay, ¿no? Entonces yo creo Sí. que a través también de toda actualmente digo, hasta mis hijos me dicen, no, si algo no lo sabes hacer, busca un tutorial. Eso es fenomenal, ¿no? Porque prácticamente puedes encontrar muchas cosas, ¿sí? Puedes aprender idiomas, puedes aprender Sí. lo que quieras, ¿no? Y se Y han, eso y es se han algo, convertido en generaciones autodidactas bien interesantes, ¿no? Porque, por sí, ejemplo, chavos que entienden cómo programar una televisión, por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás ahí con el control, dices, a ver, trae para acá, ¿no? Y ellos lo programan y todo porque son autodidactas, o sea, eso es muy padre, ¿no? O sea, porque es el principio básico de lo que estamos tocando aquí. O sea, en sí, cuestiones tan pequeñas, la educación continua es bien esencial, ¿no? claro, y te das cuenta que la enseñanza no es unidireccional, puede ser en muchos Sí, sentidos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la pandemia, ¿cuántos niños, estamos hablando de 4 o 5 años, le han enseñado a los abuelitos, ¿no? sí, Esas personas que antes nos decían, respétalo porque tiene canas, ¿no? Pero ahora sí, los sí, claro. niños también le han enseñado a las generaciones más antiguas, o más avanzadas, ¿no? A tener acceso a la tecnología. Y tú ves ahí, ¿no? A los señores mayores, pues ya leyendo, ¿no? Sí, Eso es sí, una sí. riqueza impresionante. Hace poco O también entrando a comentaba, Meet, ¿no? o entrando a Zoom, ¿no? Hey, Y pícale aquí, pícale allá. exacto. Sí, eso es cierto, es parte de la Oye, educación Del, continua. ¿cuánto nos gastamos tú y yo en copias? No, 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 era algo, Ah, exorbitante, ¿no? Que te acuerdas ahorita, que, por te acuerdas ejemplo, que teníamos ¿te acuerdas que la señora de enfrente nos tenía ya nuestros paquetitos, ¿no? Y ya íbamos por exactamente, ¿no? ellos y era una cosa así, ¿no? De copias Yo, y yo no copias. sé si, yo no sé si ahorita, pues, su economía haya sido o no golpeada, o sea, no por el COVID, ¿no? Sino porque a lo mejor ya, pues no sé, o sea, yo creo que ya actualmente puedes descargar libros, manuales, Sí, claro. pues mucha información, pues, en la red, ¿no? Y Y eso te es evitas fabuloso, eso hasta viajes, por ejemplo, a hacer viajes de presentación de las tesis, de presentación de exámenes. O sea, sí, la vida se ha simplificado. Nos ha vuelto, sí, obviamente, y digo que a mí más me hubiera gustado ir a México y hacer esta entrevista ahí frente a ti y poner las cámaras y los micrófonos, pero es obvio que ahorita en esta situación pues no se puede, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que la vida se ha simplificado, nos ha convertido también en un poco unos entes como que no indiferentes, sino muy separados del contacto humano, pero también lo que tú dices es cierto, o sea, ya las cosas se han vuelto más fáciles,
se han vuelto más económicas, se han vuelto más sencillas. O sea, ¿qué hubiéramos dado tú y yo y las generaciones que estuvieron en nuestros años? Poder tener acceso a una computadora tan sencillo como que agarrábamos una hoja de Google y podíamos leer ahí y traer nuestra tablet, ¿no? O sea, eran hojas y hojas y hojas, recuerdo, ¿no? De que, ¿y dónde está la 3? Y yo no tengo la 3 y pásamela tú, y que, o sea, Sí. era una forma muy diferente de estudiar, a como por ejemplo yo ahorita lo veo con mi hija que ya está en la prepa, en donde ella ya responde las cosas con un editor de PDF, ¿no? Entonces ella edita ahí, lo guarda, y si el maestro se lo pide, se lo envía, ¿no? O sea, Así es. cuando nosotros imprimíamos, engargolábamos, Sí, 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 esas era épocas era una locura, sí, sí, sí. esas épocas del proyector de acetatos, El ¿no? proyector de acetato. Me acuerdo que hubo un trabajo final, no me acuerdo si con Sirenia o con algún, con Carlo, ahí llevó el CPU, ¿no? Porque pues no teníamos nadie el laptop, Ajá, no ¿no? Entonces teníamos llegó el la... CPU y tenías que Sí, pedir sí a me la, acuerdo. a la dirección el cañón, ¿no? Ahorita pues Sí, sí, ya claro. hasta en los kinders hay proyectores, ¿no? Sí, 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 Entonces es bien sí, importante. sí, sí, sí ha sido un cambio pues es de ayer, ¿no? Porque no estamos tan viejos. Pues mi querido Carlos, te dije que esta charla se nos iba a ir muy rápido. En verdad, me da muchísimo gusto que estés aquí. Me da muchísimo gusto que estemos platicando de esto. Espero que podamos seguir platicando en otras ocasiones acerca del trabajo que tienes ahí en la asociación, de tu trabajo personal. Y ante todo, te agradezco mucho que estés aquí en este programa. Espero que sea el primero de muchos. Y bueno, estás invitado para cualquier otra ocasión que quieras regresar. ¿Algo más que me quieras agregar, mi querido Carlos? No, pues a tus órdenes y un saludo a toda tu audiencia. Espero haya sido de su interés y a los jóvenes, pues a luchar por sus sueños, no claudicar, pues para Así tratar es. de sobresalir, ¿no? Claro. No todo es youtuber y cosas por el estilo, pero bueno, si eso lo quieren hacer, como decían nuestros abuelos, ¿no? O sea, si vas a hacer paletas, que sean las mejores del mundo. Entonces yo creo que eso es la visión que tenemos que tener, ¿no? Así Sí, y es. ser más partícipes, pues de todo, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Así es, tienes mucha razón. Sí, un gustazo. No, hombre, te agradezco mucho, Carlos. No te vayas, ahorita regreso contigo aquí en el programa, y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros en Sin Daños a Terceros. Saludos. Y nos vemos el día de mañana en el programa Sin Nombre con mi querido Doug Olivares. Nos vemos el sábado también en el podcast de Cinemaguismo y el viernes en la resumida de Sin Daños a Terceros. Mi nombre es Ede López. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.